Hola, ¿cómo están? Seguimos con nuestra clase de teoría del color y de espacios cromáticos. Habíamos estado viendo algunos espacios cromáticos alternativos, además del XYZ, el RGB y el HLS. Bueno, vamos a ver ahora un nuevo espacio cromático que surge a partir por razones tecnológicas, a partir de la televisión color, cuando se intenta llegar a un producto tecnológico adecuado para poder transmitir video en color en la década del 50 del siglo pasado. Bueno, uno de los imperativos tecnológicos en ese momento era la compatibilidad hacia atrás, o sea que sea posible transmitir la señal a color en el mismo segmento del espectro que se utilizaba para la transmisión en blanco y negro, de manera tal de que los televisores existentes en el mercado captaran la señal a color, aunque la visualizaran en blanco y negro. Entonces, una de las primeras observaciones que surgió, que está representada de alguna manera en este gráfico, es hay una correlación realmente muy grande entre la intensidad de R, de G y de B. O sea, básicamente, si uno conoce el valor de R de un estímulo cromático, uno puede predecir con bastante certeza probabilística que el valor de G y el valor de B van a ser muy parecidos. Dicho de otra manera, la mayor parte de los puntos en un video en RGB se organizan alrededor de la diagonal principal que va del negro al blanco. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que hay una covariancia muy grande entre los tres canales y que por lo tanto uno podría, sobre esta información, descomponer, por ejemplo, en componentes principales, de manera tal de que la componente principal sea el eje de la covariancia de las tres variables. Luego tendré una segunda componente principal que será la covariancia de las dos que me quedan, etcétera, etcétera. Eso da origen a otro espacio cromático, que es el espacio cromático Y y Q, que, sorpresa, sorpresa, coincide con información anatómica que ya hoy por hoy es posible tener de la anatomía humana. En realidad, esto obviamente no se hace con seres humanos, sino que se hace con primates que tienen un sistema visual muy parecido al de nosotros los humanos, que son los monos rhesus. Son los mismos monitos pobrecitos del grupo sanguíneo RH positivo, RH negativo. Tienen la mala suerte de ser genéticamente parecidos al ser humano y por lo tanto son utilizados para este tipo de experimentos. Entonces, bueno, esta imagen que tenemos aquí es una cruda idealización de lo que nosotros vimos en la retina humana. Estos son los conos rojo, verde y azul, y estas son las neuronas que están en la capa siguiente de la red neuronal dentro de la retina todavía, y vemos que se produce una especie de mecanismo donde hay excitación conjunta o excitación e inhibición combinadas, ¿sí? Ya vimos que estos canales tienen la característica de tener componentes excitatorios e inhibitorios, tienen parte positiva y parte negativa. Entonces, vemos que hay un canal, estos se llaman canales oponentes por razones que van a quedar claras ahora. Hay un canal que es el canal blanco versus negro, que recibe un estímulo excitatorio de los tres. Hay un canal que se llama rojo versus verde, que recibe un estímulo excitatorio del rojo e inhibitorio del verde. Y hay un canal que se llama amarillo versus azul, que recibe excitatorio del rojo y del verde e inhibitorio del azul. Y esa es la información que luego va a las neuronas que siguen en la retina, y de ahí al nervio óptico, y de ahí al quiasma óptico, y de ahí al cerebro, y toda la información visual se procesa en estos canales oponentes. ¿Sí? Les dejo aquí un link a un artículo en Wikipedia donde se habla de esa cuestión. Bueno, ¿cómo son muy aproximadamente estos colores, rojo versus verde y azul versus amarillo y blanco versus negro, en el espacio cromático X y Z? Bueno, sorpresa,
sorpresa, el negro versus blanco coincide con el eje de la luminancia, que es ortogonal a la cromaticidad, tal cual lo vimos en su momento. El eje Y, que sería la segunda componente principal, se mueve en esta dirección, es un aproximadamente rojo versus un, aproximadamente rojo versus aproximadamente azul, y tenemos un aproximadamente verde versus un aproximadamente rojo, que es el eje Q, es la tercera componente principal. Bueno, como estos tres ejes son ortogonales entre sí, entonces vemos que existe también una matriz de 3×3 que nos permite hacer la transformación de RGB a Y y Q, que es esta matriz que tenemos acá. Esta matriz, a diferencia de la otra que vimos, que era la de RGB a X, Y, Z, esta matriz es más interesante porque, bueno, fíjense, esta variable Y no es la misma Y del color imaginario del cono verde, sino que es Y por iluminancia, es una razón medio histórica por la cual tiene el mismo símbolo, pero es otra variable. Básicamente esta Y es la luminancia y, por lo tanto, estos tres valores en la fila superior de la matriz de transformación nos dicen cuánto mapea cada uno de los primarios R, G y B a la luminancia final del estímulo. Uno puede decir muy aproximadamente 0,3, 0,6, 0,1. O sea, un objeto rojo brillante, si yo le quito la saturación y lo veo en blanco y negro, se va a ver con un gris de 0,3 de luminancia. Un objeto verde brillante se va a ver como 0,6 de luminancia, y un objeto azul brillante se va a ver como 0,1 de luminancia. Un objeto magenta, que va a tener rojo y azul, se va a ver como 0,4 de luminancia. ¿Sí? Esto es realmente muy importante para tenerlo en cuenta, porque básicamente nos permite conocer cómo son las luminancias relativas de los colores puros dentro de nuestra carta cromática. Bueno, vamos a decir algunas cosas más interesantes, por ejemplo, que, bueno, ya hemos hecho esa descomposición de todos estos puntos en componentes principales. Bueno, ¿cómo son entonces las variancias de cada una de las componentes principales? Bueno, el eje Y, la luminancia, representa o explica el 80% de la variancia, el eje Y aproximadamente el 15% y el eje Q aproximadamente el 5% que queda de la variancia. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que el sistema ojo-cerebro le presta un 80% de atención a la luminancia del estímulo visual, un 15% al eje Y, al eje, entre comillas, amarillo versus, entre comillas, azul. Ya sabemos que esto no es exactamente amarillo y esto no es exactamente azul, pero aproximadamente está representado en ese lugar, y un 5% a el de verde versus rojo, que en realidad es verde versus magenta. Sí, es bastante interesante tener esto en cuenta porque simplemente, bueno, nos podemos imaginar claramente el blanco y el negro son bien diferentes entre sí, pero el verde y el magenta también son bien diferentes entre sí. Pero tratemos de imaginarnos cómo sería leer un texto que tenga letras verdes sobre fondo magenta. Bueno, se hace prácticamente imposible leerlo porque es indistinguible. Hagan la prueba, o sea, ustedes tomen cualquier documento en Word, como lo están leyendo, y pinten el fondo de verde y pinten el texto de magenta y luego traten de verlo, y bueno, ahí se va a entender por experiencia a qué se refiere esto que estamos diciendo, de que en realidad el 5% de la información a la que el ojo le presta atención está en el eje verde versus magenta. Esto también tiene importancia tecnológica, o sea, recordemos que este espacio, el espacio Y y Q, surge en la transmisión de televisión a color, que en la década del 50 del siglo pasado era
analógica, pero hoy por hoy se sigue haciendo en forma digital y por lo tanto es el punto de partida de cualquier cosa que haga un códec que transmita imágenes o video o de un sistema de representación de imágenes o video en la computadora. O sea, básicamente lo primero que va a hacer es hacer lo que se llama un downsampling a la cromaticidad, porque si yo tengo 80% en Y y el 20% restante entre I y Q, bueno, yo puedo representar la luminancia de todos los píxeles, pero puedo representar la cromaticidad de un píxel cada 4 en bloquecitos de 2x2 y no estoy perdiendo prácticamente ningún tipo de información visual porque el ser humano no está en condiciones de discriminar la cromaticidad dentro de bloques de un tamaño menor que el de 2x2 para cada bloque o para cada píxel de luminancia. O sea, básicamente, prácticamente sin tener ningún tipo de pérdida de información perceptual. Sí tengo pérdida de información, pero no pérdida de información perceptual. El ojo no se va a dar cuenta. Ya con eso puedo comprimir 4:1 la cromaticidad y el ojo no se da cuenta. Este es el punto de partida de los códecs de video y del JPG y todos los métodos de representación de imágenes utilizando compresión psicovisual. Luego vamos a volver al YIQ más adelante, pero vamos a ver unos pocos espacios cromáticos más, simplemente para que sepan que existen y porque en algún momento van a ser necesarios. Hay espacios que buscan tener una cierta uniformidad en el sentido de la métrica, o sea, los espacios cromáticos que estamos utilizando básicamente hacen una geometría de los estímulos visuales de manera tal de que a cada punto del espacio cromático le corresponde un estímulo cromático y a cada estímulo le corresponde un punto. Tenemos una bisección, una representación 1:1. Sin embargo, dentro de esa geometría hay veces que distancias cortas representan cambios muy grandes en el estímulo cromático y hay veces que distancias grandes representan cambios muy pequeños en el estímulo cromático, tal cual nos está ocurriendo en esta imagen, donde, bueno, toda esta zona parece verse de una manera muy parecida, mientras que en esta zona, como ya habíamos mencionado, pequeños cambios representan, pequeñas distancias representan grandes cambios. ¿Sí? Eso está, de alguna manera, expresado a través de un mecanismo que se llaman las elipses de McAdams, que intentan representar lo siguiente. Yo coloco en el centro un estímulo cromático y luego me fijo la región que está a una determinada distancia perceptual de ese estímulo cromático. Y hago lo mismo en diferentes lugares y veo que las elipses tienen diferentes radios y diferentes orientaciones. Entonces, puedo distorsionar ese espacio, puedo hacer un warping no lineal de ese espacio de manera tal de obtener algo que transforme a esas elipses en discos que tengan siempre el mismo radio, círculos que tengan el mismo radio. Eso es lo que se intentó, por ejemplo, con el espacio cromático L asterisco A asterisco B asterisco, que es la versión 1976 del espacio de cromaticidad de la CIE, que nosotros ya vimos. Sí, vamos a ver que hay en realidad 4, el LAB, LV, LA asterisco B asterisco y LU asterisco B corta asterisco, están esos 4. Bueno, simplemente sabemos que esos 4 intentan tener una representación que tenga la propiedad de que la distancia métrica dentro del espacio cromático sea lo más coincidente posible con la distancia perceptual dentro de la subjetividad del ser humano. Ustedes fíjense cómo dentro de esta distorsión, dentro de este warpeo, da la sensación de que, bueno, lo que estaba muy apretado acá, en este lugar, acá se ve más distanciado, y lo que estaba muy suelto acá se ve de alguna manera apretado, entonces de esa forma tenemos esa uniformidad que necesitamos. Más espacios cromáticos, nosotros sabemos o imaginamos que un color forma parte de un trademark, o sea, nosotros no podríamos utilizar
para un producto comercial el rojo de Coca-Cola o no sé, magenta violáceo de Milka, por ejemplo, por dar ejemplos, en forma impune, sin que al otro día tengamos una carta de un estudio de abogados feroz, carnicero y asociados que nos reclaman la violación de un derecho de propiedad intelectual. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que uno puede ir a una oficina como el INPI acá en Argentina y registrar un determinado color como parte de una marca comercial, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos entonces para decir, bueno, este color yo lo tengo registrado como trademark de mi compañía? Tenemos que establecer algo que se utilice para tal cosa. Entonces, lo podemos hacer en RGB, que sabemos que es problemático por la covariancia que tiene, lo podemos hacer en XYZ, pero sabemos que es medio esotérico por los colores imaginarios. Bueno, a fin del siglo XIX, Mansell generó un mecanismo de cartografía de colores que es bastante ingenioso. Es en realidad una variante del espacio perceptual que ya existía, donde en vez de luminancia tenemos una cosa que se llama valor, que va de negro a blanco. La crominancia sigue siendo un ángulo y la saturación sigue siendo el radio hacia afuera del eje de las luminancias. Entonces, Mansell divide las crominancias posibles en 5, ¿sí? Rojo, púrpura, azul, verde y amarillo, y 5 derivadas que son las que están a mitad de camino: el rojo amarillento o amarillo verdoso, el púrpura rojizo o rojo purpuriento, el azul púrpura o púrpura azulado, el azul verdoso o verde azulado, etcétera, etcétera. Tengo 10 de esas. Luego tengo 10 posibles valores, desde el más oscuro hasta el más brillante, y luego tengo 12 saturaciones posibles para los diferentes valores. Entonces, eso genera un sólido que tiene todas estas combinaciones posibles, pero no todas esas combinaciones son válidas porque, bueno, seguramente no vamos a tener azules muy brillantes y saturados, porque ya sabemos que el azul tiene el 10% de la luminancia y por lo tanto no puedo tener azules muy brillantes. De la misma manera no puedo tener, por dar un ejemplo, amarillos muy saturados y muy oscuros, porque el amarillo se vuelve inmediatamente marrón cuando lo oscurezco. Entonces, por ejemplo, si a este sólido de colores de Mansell lo cortamos por el eje amarillo versus azul, o sea, estamos cortándolo acá en amarillo por acá y su complementario, que sería el púrpura azul, lo que tenemos son estas posibles combinaciones de colores. Si tenemos hasta el valor 10 en saturación en el amarillo y hasta el valor 12 en saturación en el púrpura azul, y tenemos diferentes valores de luminancia en cada caso. No dejen de observar algo ingenioso de esta representación, que es los cuadraditos están separados entre sí por una pequeña banda gris que se ve como más oscura en esta zona, pero se ve como más brillante en esta zona, y donde no es ni más brillante ni más oscura en esta zona genera como una especie de confusión perceptual, pero esa confusión es mínima. O sea, fíjense cómo estos cuadraditos saltan a la vista por oscuros y cómo estos cuadraditos saltan a la vista por brillantes, pero estos que están acá, bueno, de alguna manera son un poco más confusos, es muy difícil darse cuenta dónde empiezan o dónde terminan. Bueno, ya sabemos por qué. El gris de fondo tiene un valor en esta escala de 3. Y por lo tanto no hay diferencia en luminancia entre el gris de fondo y el color que estamos viendo en cada uno de estos lugares. Fíjense que de hecho este cuadradito aquí desapareció. Y como el ojo le presta el 80% de la luminancia, y como no tenemos diferencia de luminancia, prácticamente nos queda solamente la cromaticidad y el 20%. Entonces nuestro sistema visual ve solamente un 20% de la frontera del cuadrado y el gris de fondo.
cosa que no ocurre en ninguno de los otros cuadraditos, ni por arriba ni por abajo. Por eso es que saltan también a la vista. Bueno, hay que elegir un color de fondo. Cualquier color de fondo que elijamos va a tener una luminancia y este fenómeno nos va a ocurrir en cualquier valor que nosotros elijamos, más arriba o más abajo. Posiblemente alguien hubiese dicho, ¿y por qué no eligió esta persona el valor 5 que estaría a mitad de camino? Bueno, es una posibilidad, esto es discutible, esto forma parte del criterio, esto forma parte de todas las cosas que nosotros vamos a ir teniendo que madurar dentro de nuestra materia cuando empezamos a hacer experimentos o empezamos a hacer ejercicios. Bueno, pasaríamos ahora a hablar del tema que sigue, que es el espacio cromático que hemos elegido para representar los estímulos cromáticos, es el X, Y y Q, y luego nos encontramos con que la respuesta del ojo humano a la luminancia o a la intensidad en la excitación de cada canal es logarítmica, tanto en el eje Y como en el I como en el Q. Nosotros tenemos algo que es lineal, como está representado en esta secuencia de colores, y hay un fenómeno por el cual eso se transforma en logarítmico y nuestra visualización es en realidad esta que tenemos acá. O sea, básicamente lo que está ocurriendo es la diferencia entre valores oscuros es amplificada y la diferencia entre valores muy luminosos de alguna manera es reducida. ¿Sí? Yo agregué acá una carta que muestra cómo esto ocurre también con otras magnitudes perceptuales. O sea, la única magnitud perceptual que es lineal, o sea, que produce una variación lineal de sensación cuando esa intensidad varía en forma lineal, es la longitud. O sea, es lo único que somos capaces de percibir linealmente. Y por eso es que el espacio para la representación de visualizaciones, tal cual vimos en nuestra primera clase, el espacio es la variable más preciosa de todas, porque es la única en la cual podemos tener una lectura cuantitativa lo más perfecta posible. Bueno, luego tenemos el área y el volumen que, aunque parezca mentira, no se perciben con un logaritmo en raíz 2 y un logaritmo en raíz 3 como correspondería, sino un poquitito diferente, ¿sí? Yo puedo mentir representando cosas con áreas porque nuestra representación del área no crece cuadráticamente, sino un poco menos, y puedo mentir mucho más representando cosas como volúmenes porque nuestra percepción del volumen no crece cúbicamente, sino mucho menos, ¿sí? Nosotros podemos tener dos cubos, uno al lado del otro, uno con un lado doble del otro, y no percibimos el volumen como 8 veces más grande, sino como un poco más que el triple, ¿sí? Hay una cuestión realmente interesante. Bueno, el brillo también tiene un crecimiento logarítmico, es esta curva que tenemos acá, es aproximadamente 2,5, es el famoso gamma de la corrección gamma que hay que hacerle al monitor. La sonoridad del volumen crece con un logaritmo en base 10, los famosos decibeles con los cuales se mide el volumen en los amplificadores. El olfato tiene un logaritmo en una base mucho más grande todavía. Eso explica por qué cuando, por ejemplo, freímos pescado en nuestra casa, el olor al pescado frito dura durante mucho tiempo, por más que ventilamos. Bueno, y hay variables que en vez de crecer en forma logarítmica, crecen en forma exponencial. Por ejemplo, el gusto, ¿sí? Si yo le agrego el doble de sal, no se percibe como el doble de salado, sino como tremendamente más salado. El peso, si yo le agrego el doble de peso, no se percibe como 2 veces más pesado, sino como enormemente más pesado. Y la electricidad, bueno, sin palabras. Entonces, bueno, básicamente esto muestra que por razones biológicas o por razones específicas de nuestra biología, la luminancia tiene un comportamiento logarítmico. Esto es relativamente fácil de entender, tiene un porqué, y es en el espacio físico que nos toca vivir. Yo, por ejemplo, acá en la habitación en la que estoy,
puedo mirar a la lámpara que me está iluminando en este momento y puedo mirar por debajo y ver los objetos que están en el piso, y puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. Pero de pronto, si yo voy con un fotómetro, por ejemplo, y apunto con el fotómetro a la lámpara y veo la cantidad de fotones que llegan de la lámpara por unidad de tiempo y por unidad de área, y hago lo mismo con los fotones que llegan desde el piso, de pronto voy a descubrir que la relación es varios cientos de miles a uno, o sea, llega 100.000 veces, 200.000 veces más cantidad de energía luminosa de la lámpara que la que llega de otros lugares. Sin embargo, puedo ver todo eso todo junto. Si el ojo no aplicara el logaritmo, no, necesitaríamos una cantidad de bits enorme para representar la información visual. Sin embargo, sabemos que con 8 bits nos alcanza, porque el RGB u otros sistemas que tenemos por ahí son de 8 bits. Bueno, eso se logra gracias al uso de logaritmos. Bueno, dejamos acá y seguimos en nuestra próxima clase retomando el tema de la respuesta logarítmica del ojo. Nos vemos en la próxima, que estén muy bien.